Entonces vamos a iniciar nuestra clase con una oración. Amada Jovita, ¿la diriges, por favor? Sí, sí, claro que sí. Ay, amado Padre, excelentísimo, grandioso, mi Adonai. Gracias, toda Rabá, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, amado Padre. Te damos gracias por la vida de cada una de nosotras, por la vida de cada uno de los que se van a conectar más tarde o lo van a ver en diferido. Amado Padre, que seas tú el que tomes el control de esta clase, de esta sesión del día de hoy. Tú toma el control de los equipos, de todo lo que tenga que ver para que no se interrumpa lo que es tu clase, amado Padre. Yo te pido también por la vida de nuestro Roín, de la familia Acevedo, de todos los Roín que forman parte de Oceana. Gracias, amado Padre, que hoy tomes tú el control y que sea a través de lo que tú quieras que nosotros hablemos, que seas tú el que esté diciendo, que sea tu Rúa el que hoy se manifieste, amado Padre, para que podamos aprender, memorizar, grabarnos y tatuarnos tu palabra. Yo te pido todo esto en el nombre del gran Yeshua Hamashiach. Amén, amén. Ve amén. Muy bien, amadas. Pues bueno, vamos a iniciar la sesión con un brevísimo así nada más repaso. La vez pasada vimos los tipos de pactos, ¿sí? Que tenemos, que hizo Adonai con su pueblo. El día de hoy nos toca el pueblo escogido. Es el tema número 3. Y eso está en Jeremías 31:3. Vamos ya con nuestros 3 y hoy vamos a ver quién es el pueblo escogido de Adonai. Bueno, vemos nosotros, ¿sí? Que uno de los pactos o con quien hizo pactos fue con Abraham. Él le dice a Abraham, tu descendencia será como el polvo de la tierra, ¿sí? Y eso, bueno, está en Bereshit 13:16. También dice que su descendencia sería como las estrellas imposibles de contar. También está en Bereshit 15:5. Y en Shemot 6:7 nos dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su pueblo. Ahí está esa bella promesa, ese bello pacto que está haciendo con nosotros, los cuales nos está escogiendo. Vemos que a través de la historia, Adonai con su infinita misericordia nos va perdonando todas nuestras transgresiones que fuimos cometiendo, que fueron cometiendo. Y a final de cuentas viene y envía a Yeshua HaMashiach, a nuestro Mashiach, ¿sí? Y sella con sangre ese pacto es sellado con sangre. Si nosotros vemos en Shemot 24:6, vemos ahí cuando Moshe toma las vasijas y rocía parte del altar con la sangre, ¿sí? Con los sacrificios que se estaban haciendo. Es un pacto con sangre. Y si nosotros nos vamos a Hebreo 9:18, lo mismo dice, por lo tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Hoy sabemos que nuestro pacto es con Yeshua y él ofreció su sangre por nosotros. A través de nosotros nos dio redención. Adelante, hermano. Vemos que desde Adán y Java, en Bereshit 1:28, Elohim les dice que se multiplicasen y fueran fructíferos. Veíamos la vez pasada que es el primer mandamiento que él ordena, que seamos fructíferos, ¿sí? Es Jeremías 31:31, es la referencia, amada. Ahorita vamos a hablar de él, ¿sí? Entonces él nos dijo
que nosotros fuéramos fructíferos y que nos multiplicáramos, nosotros nos fuéramos multiplicados y que nuestros frutos fueran dignos, ¿sí? Sí. Dice, los frutos en la vida de un hijo de Adonai es donde la semilla de la palabra de Adonai ha caído en tierra fértil. Todo lo que nosotros vamos aprendiendo a través de la Torá, que vayan cayendo en tierra fértil. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Recordemos que nosotros somos esa tierra, ¿sí? Que tenemos que estar preparando para la semilla que nosotros vamos absorbiendo a través de la Torá, a través de sus enseñanzas, caigan en tierra firme y no caigan en tierra seca que no den ese fruto. Demos frutos, seamos fructíferos. Nosotros podemos ver en Jeremías 17:8 que nos dice, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer frutos. Eso lo dice en Jeremías, lo cual nos da que a pesar de las sequías, si esa semilla cayó en tierra fértil, va a seguir produciendo, va a dar un buen fruto. Entonces nosotros al primer problemita que tengamos, no es que ya lo dejé o ya no quiero, ¿no? Porque bueno, nos van a venir muchísimas pruebas que nosotros tenemos que estar preparados. Adelante, por favor, André. Dice aquí, los frutos en la vida de Adonai es donde la semilla de la palabra ha hecho el engendramiento o ha producido la vida en él. Si se aprende a ser fructífero como Yeshua lo fue, los frutos serán agradables al corazón de Elohim. Él tiene que ver que nuestro árbol, que nuestro cuerpo dé sus frutos, ¿sí? Esos frutos dignos, que sirviendo, que seamos nosotros siervos, que ayudemos al prójimo, que sigamos y obedezcamos su Torah. De esa manera nosotros vamos a ir dando buenos frutos. Y en cada enseñanza que nos va dando, en cada ordenanza que nos va dando en la Torah, es manera de ir arando nuestra tierra. Y cada vez que le echemos más agua, esto va a ir germinando hasta que seamos dignos hijos de Adonai. Adelante, Amada. Bueno, este es el que leí ahorita, son las citas que ahorita leíamos y también en el Salmo 1:3 nos dice, y será como árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pueden venir 1000 corrientes, pueden venir crecidas de río, pueden venir tormentas, pero si nuestras raíces están bien cimentadas, nuestro árbol nada lo va a mover. Vemos por qué hay árboles tan longevos, porque tienen buenas raíces y dan buenos frutos. Entonces nosotros tenemos que ir preparándonos para que nuestras raíces sean fuertes, sean grandes y nuestros frutos sean agradables, con un aroma agradable. Hazme cuenta que nos vamos a comer un manguito ahí bien bueno y no todo podrido. Adelante, André. Te cedo la palabra. Gracias, Jovita. Bueno, entonces allí empezamos a ver la preexistencia de la Torah. Vemos desde Adán y Java cómo ya había allí algo en medio de ellos. Ellos ya seguían la Torah, aunque no estaba escrita, y ellos la seguían y aún se la inculcaron a sus hijos, ¿verdad? Se la inculcaron a Hebel y a Calle. Ellos tenían aún un conocimiento
de que ya se podían presentar sacrificios. Y lo hacían. Ellos iban y presentaban ese sacrificio delante del Eterno. Y aunque la Torá no estaba aún escrita porque no se había dado el suceso allí del monte Sinaí, en donde el Eterno en un momento ya decide dar los mandamientos a su pueblo, eh, donde se dan ya en ese momento los mandamientos en específico, entonces vemos que ya desde antes se guardaba Torá o se hacía Torá. Y recordemos lo que significa la Torá. La Torá es Yeshua. La Torá es dar en el blanco, acertarle, ¿verdad? La Torá es ese plano, es ese mapa, es allí donde yo encuentro todas las instrucciones para poder llegar al punto específico y más aún el punto específico que el Eterno ya nos ha dado a nosotros. Y podemos ver en esta cita de Efesios 4:13 que nos dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Mashiach. Vemos que después de Adán y Java, y ya lo que sucedió con Caín y Abel, que vienen ellos y tienen otro hijo que es Shet o Set. Y estos padres deciden allí continuar con las enseñanzas del Eterno para sus hijos. Le dan esa instrucción, le enseñan a conocer al Eterno, se lo muestran y vemos cómo allí Set también empieza a seguir la Torá, aunque en ese momento no estaba escrita. Y también aquí en este punto, pues vemos cómo el Eterno estaba haciendo en medio de este pueblo que él escogió, que este pueblo pues se multiplicara, que este pueblo creciera, ¿verdad? Porque eso fue lo que veíamos allí, de que él nos entregó ese pacto de que fuera nuestro Elohim, pero el Elohim ¿de quién? De su pueblo, ¿verdad? Y entonces aquí empieza a hablarse ya de como tal, de crecer, de multiplicarse, ahora sí, ya lo vimos los dos temas anteriores, que primero era fructificarse, pero ahora se está hablando de multiplicarse. Y entonces vemos que en ese momento, aunque alguien nos pudiera preguntar o nos pudiera hacer referencia ahorita a la actualidad, a decir, ay, pero es que lo que hacían antes en la Torá era incesto, eso no estaba correctamente. No, vemos que en ese momento el Eterno había dado la libertad de multiplicarse, había dado esa libertad de conocerse hermano con hermana. Y esto aquí un tipcito para que no se nos olvide. Antes de ser esposo o esposa, o como lo veíamos la semana pasada, que el Catar y la Jalá, nosotros somos hermanos. Eso es un aspecto que también tenemos que ahondar, que tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude, porque muchas veces nos enseñaron a ver al esposo, a la esposa, pero no nos enseñaron a ver que él era un hermano o una hermana antes. Yo ahorita lo vine a conocer acá un poquito cuando el Eterno me permitió tener allí en medio del Congreso un poquito de contacto con Atli y ver esa parte, ¿no? Que si los jóvenes quieren conocerse, primero se van a conocer como hermanos. Y yo decía tan bonito, ¿no? Porque a uno en el mundo no le enseñan eso. Y ver esa parte como que, oiga, sí, yo soy antes hermano o hermana de mi esposo, nos ayuda a entender de una forma mucho mejor esa perspectiva de la unión. Entonces vemos que allí el Eterno había permitido eso, que en ese momento se multiplicaran allí entre hermanos, entre hermanas, entre tíos, entre primos, y también había permitido que se desposaran, y hasta ese momento no iba en contra de la Torá. Hasta después de que se da la instrucción allí en el desierto, que ya no se permitirían más este tipo de relaciones,
esto fue allí permitido por el Eterno. Y vemos entonces que el pueblo empieza a procrear para multiplicarse. Después vemos también allí que aún cuando Hebel y Caín, ellos estaban, también mencionan de sus esposas, ¿no? Y si uno fuera a ver allí en medio de la sabiduría de los estudiosos de la Torá, pues también se habla de que en un momento también el Eterno permitió que sus esposas también fueran concebidas allí por sus padres para poder multiplicarse, para poder procrear, como era en ese momento el objetivo del Eterno. Y ya luego es cuando se habla allí en los mandamientos de la Torá de que ya pues hubiera como esa limitación de tener varias esposas, ¿no? Y que aún decían, si un varón quería tener otra esposa, aún tenía que cumplir con el sustento de la otra y con la que quería de más. Vemos también aquí en el libro de Shemot de Éxodo 20:14, que ya aquí también se nos habla de que no cometerás adulterio, ¿verdad? Y también podríamos citar a Primera de Timoteo 3:2, que nos menciona, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, responsable, hospitalario, capaz de enseñar. Entonces vemos allí cómo los tiempos también han cambiado, como hoy en día ya no, el Eterno no permite que sucedan esas cosas, porque ya el pueblo, ya de una cierta manera ya está allí multiplicado, ¿verdad? Ese pueblo que él escoge. Entonces, allí continúa. Muy bien, efectivamente, anteriormente habría, cuando Adonai da ese mandamiento de multiplicarse, de ser fructíferos y multiplicarse, iba iniciando, era lo que iba iniciando esta generación, iba iniciando este pueblo. Entonces, por eso se daba el incesto, que después, posteriormente, él ya lo prohibió, ya lo puso como un mandamiento de solo una esposa. Aquí nosotros vemos y vamos a empezar cómo va a formarse esta gran familia. Ya nos comentó amada Andrea que de Adán y Java tienen dos hijos, que es Hebel y Caín, ¿sí? Vemos que matan, ¿sí? Matan a Hebel, ¿sí? Y Caín se aleja de la presencia de Adonai y se va a vivir a otro lado. Ellos tienen un hijo más. ¿Le puedes pasar Andrea? Muy bien. Aquí tenemos lo que es la descendencia de Adán. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo el Eterno va escogiendo ya a quienes van a ir formando parte de su pueblo. Aquí va escogiendo los personajes todavía, no como tal, como un pueblo. Aquí escoge al hijo de Set, digo, al hijo de Adán y Java, el tercer hijo que es Set. Él empieza a seguir la Torah, ¿sí? Posteriormente, él engendra a Hanok, Enos, de ahí viene Cainán, después viene Mahalael, Yered, y viene Hanok o Enosh, ¿sí? Y él nos dice que él caminó con Elohim y él fue tomado por el Eterno. Nos dicen que él no conoció la muerte de tal relación que él tenía con Adonai. Dice, incluso los sabios comentan que fue tomado de una manera totalmente íntegra como humano al Edén. Después tuvo su hijo, Matusalem, ¿sí? Que él fue el más longevo, o Matusalén, fue el más longevo y él vivió 969 años y él ayudó a su nieto a construir
el arca, ¿sí? Dentro del nombre de Matusalén, ¿sí? Él significa envió la muerte, porque cuando él fallece viene lo que es el diluvio. Su hijo Lamec, ¿sí? Procrea a Noah, ¿sí? A Noah, que también es otro escogido por Adonai, y él es llamado para construir el arca. También nosotros vemos a través de la historia los años que vivían estos personajes, estas personas. Y se dice que Adán, él vivió 930 años y que pudo haber conocido hasta Lamec, ¿sí? Él pudo y él pudo haber conocido a Lamec. Adelante, no. Nos dicen en Bereshit o Génesis 5:29 que Lamec puso por nombre a su hijo Noach, porque dijo, él nos traiga alivio a nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que Elohim ha maldecido. El nombre de Noach es traerá alivio, un descanso o el que llamado el que es justo. Si nosotros vemos en hebreo, ¿sí? ¿Cómo se escribe Noach? Es la Nun y la Hatzofit, significa reposo. Y si invertimos lo que son las letras, ¿sí? La Hab y la Nun, ¿sí? Que también, bueno, se convierte en Sofit, significa gracia. Entonces, Noah es el que nos va a traer ese alivio y también escogido por Adonai. Adelante, amado. ¿Quién es el pueblo? ¿Sí? ¿Quién es el pueblo de Elohim? Adelante, André. Bueno, entonces como Jovita nos venía contando, Noah conoció allí del Eterno, ¿no? Y damos por entendido que también allí sus ancestros le traspasaron el conocimiento de la voz del Eterno y así fue como fue ocurriendo en cada generación. Encontramos allí a Noah, que tuvo tres hijos que fueron Shem, Han y Jafet. Y esto se nos relata allí en Génesis 9:18. Pero solo uno de sus hijos nos hace mención, que fue Shem, el que siguió el camino de seguir al Eterno y fue elegido. Vemos de qué manera lo eligió el Eterno, pues, ¿quién es el pueblo de Elohim? Desde siempre vemos aquí cómo el Eterno ha escogido a alguien para trasladar su conocimiento e instrucción, lo cual es muy importante de entender dentro de la escritura, porque a eso también somos llamados nosotros como padres. Aun si nosotros reflexionamos allí, meditamos un poco en el Shema, qué dice el Shema? Que estas instrucciones se las enseñaremos a quién, a nuestros hijos, ¿verdad? En todo momento. Entonces vemos que el Eterno al hacernos su pueblo nos está dando esa ordenanza, que nosotros como padres sigamos traspasando, sigamos enseñando allí a nuestros hijos ese conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que puedan ser parte del pueblo. Vemos allí a Noah como este varón tuvo tres hijos, pero solo un hijo tomó esa decisión de seguir al Eterno, de estar allí con Él. Y entonces vemos cómo allí ay, está entonces la descendencia de Noah ahora, ¿no? Ya vimos allí, ya sabemos lo que pasó con Noah, con el arca, el diluvio, todo, y ahora está su hijo Shem, luego está Arfaxad, Eber, Pelet, Red, Serú, Nahor, Tare y Abraham. Vemos esa descendencia hasta llegar allí a Abraham. Vemos que Shem vivió 600 años. Y si fuéramos a ver
la Torá, no de la forma en que se nos explica allí, que nos cuenta una historia y ya terminó y pasa otra, sino que la viéramos de una manera unida, vemos que aún Shem pudo conocer a Abraham, pudo conocer a sus hijos Isaac y Jacob. Entonces, quiere decir que Shem allí, que decidió seguir los caminos del Eterno, se prestaba para enseñarles aún a toda su descendencia de el Eterno. En ese momento, recordemos, no estaba la Torah escrita, pero ya había allí un conocimiento que los padres habían transmitido uno a uno a sus hijos. Entonces vemos cómo Shem tenía aproximadamente 400 años cuando nació Abraham y tenía alrededor de 500 años cuando nació Jacob. Entonces fueron muchos los años que Shem tuvo para relacionarse allí con Abraham, ¿verdad? Fueron 200 años. Él le enseñó. Y uno podría preguntar, bueno, pero a Abraham, ¿quién le enseñó del Eterno? ¿Cómo sabía? ¿Cómo le obedeció? En este momento, si fuéramos a ver un poquito más allí de la historia, vemos a Taré o Tera también, podremos encontrarlo, el padre de Abraham. ¿Él qué era? Él era un constructor de ídolos, pero sabía quién era el Eterno. Y la tradición aún dice que Abraham se pierde y que fue enviado allí ¿a dónde? A donde Shem y Noah. Y ellos le enseñaron sobre Elohim. Por eso, cuando ya nuevamente él regresa y está allí en medio de todos sus familiares que fabrican ídolos, el Eterno le hace un llamado y él entiende, le puede obedecer de esta manera porque él ya tenía un conocimiento de él. Los sabios comentan que Shen y Eber, su bisnieto, tenían una yeshiva. ¿Y qué es una yeshiva? Es una escuela de Torah. Yeshiva quiere decir estar sentado, entonces allí vemos que los hombres que cuando encontramos esa referencia en la Torá que un hombre permanecía en su tienda sentado, no es que no tuviera un oficio, no, era que su oficio era escudriñar la Torá. Se dedicaban a aprender del Eterno y a enseñarles a otros ese conocimiento. Ahí es donde se enseñaba quién era el único creador del universo. También podemos ver en la Torá quién era este Shem. Shem era el rey de Salem. Si encontramos esa referencia en la Torá, cuando se nos hable del rey de Salem, ese es el mismo Shem, que allí también es conocido como Malquisedec, el rey y sacerdote de Salem. Si viéramos también alguno de otros libros que no son literatura de la Torá, pero sí que tienen que ver con el pueblo del Eterno, con el pueblo de Elohim, vemos el libro de Jacer. Y allí también se nos cuenta que Abraham se separa de Shem porque fue perseguido por Nimrod, porque este Nimrod lo quería matar. Aún conocemos que él lo llevó allí a un horno donde estaba con su hermano sí muere y Abraham es salvado por la mano del Eterno y allí es donde él aprende a conocer quién era el Shaddai, como él le conocía, el Todopoderoso y más que suficiente. Entonces, es muy importante ver esta parte, que la perspectiva con la que nosotros tenemos que ver el libro de Bereshit, el libro de Génesis, que no es un libro cronológico. Si ponemos a todos esos personajes que él nos relata, que él nos cuenta, pues vamos a ver que esas diferentes historias que nos cuentan allí, todas tienen que ver, se juntaron de alguna forma por la línea de tiempo y se relacionaron unos con otros. Ellos se conocieron y tuvieron esa relación y así impartieron el conocimiento a cada uno de sus hijos, de su descendencia, y por eso ya se hablaba del Eterno. Se sabía que se tenían que hacer sacrificios para él, aunque la Torá no estuviera escrita en ese momento.
Ahorita que estaba mencionando esto, yo creo que los que estamos ahorita aquí como participantes, dicen en México, ninguno nos cosemos en el primer error. Creo que disfrutamos de esas pláticas con los abuelos. No sé si ustedes, pero bueno, en lo personal, me gustaba sentarme a escuchar a mi abuelo y nos contaba, bueno, en este caso aquí me contaba el de la revolución aquí en México. Y vamos, que de esa manera también nuestros antepasados fue la manera en que fueron transmitiendo la Torá hablada, porque todavía no estaba escrita. Pero así como nosotros gozamos, creo que todos los que nos encontramos aquí, creo que gozamos de esas pláticas con los abuelos, inclusive con los papás y algunos los que todavía logramos conocer a los bisabuelos. Eran unas pláticas hermosas donde contaban sus historias y de una manera que se emocionaba uno. A mí en lo personal me gusta mucho la historia como materia, pero gracias a ellos, porque yo me imaginaba, me contaban esas historias, pero de una manera como si les estuviera viviendo, como si estuviéramos en una obra de teatro. Entonces, imagínense el narrarnos o que Noah le platicara, ¿no? A los nietos, a bisnietos. Fíjense que de tal manera fue el diluvio porque no seguimos los consejos de Adonai, no seguimos las instrucciones. Debió haber sido una enseñanza pues muy bonita. Bueno, continuemos con Abraham, ¿sí? Con Abraham Adonai hace un pacto de que su nación iba a ser inmensa, ¿sí? Que iba a bendecir y engrandecer su nombre. A través de Abraham ya vimos que le promete que iba a ser como la arena, como los granos de la arena y como las estrellas. Incontable iba a ser su descendencia de Abraham. ¿Le adelantas, Amada, por favor? Bueno, y aquí empieza una de las historias de la familia más, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho de Abraham, que él tiene, bueno, tiene a dos hijos, a Ismael y a Isaac, y él escoge a Isaac, al que iba a ser, dijeron, hijo de sangre, hijo de madre y padre, ¿sí? Y él escoge a Isaac, Isaac a su vez, él engendra a dos gemelos, que es Esaú y Jacob. Nosotros conocemos la historia en la cual Esaú, por un plato de lentejas, vende y pasa la primogenitura a Jacob. Posteriormente, Jacob le roba también la bendición, ¿sí? Entre comillas, le roba la bendición a Esaú y él se va a iniciar su vida huyendo del el rencor, del odio que tenía su hermano. Y él en su caminar a través de este encuentro que ya él tiene con Adonai, empieza a trabajar por su esposa, bueno, pues en ese entonces por Rachel, ¿sí? Por Rachel, trabaja años, pero es engañado y le entregan a Lea, ¿sí? A Lea. Con Lea tiene seis hijos varones, bueno, y se menciona a Dina, ¿sí? Que entre ellos es Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Yisahar, Zebulún, y tiene a su hija Dina, que también es parte de otra historia. Después le entregan, recuerden que le entregan a Bila, ¿sí? Sierva de Rachel, y tiene a Dan y a Neptalí. Posteriormente, Lea le entrega a su sierva y tienen a Gad y a Asher. Y después Adonai escucha a Rachel y le da por hijo a Joseph y a Benjamín. Y estos conforman las 12 tribus de Israel, las 12 tribus del pueblo, cada uno de ellos liderando.
Adelante, amada. Bueno, entonces aquí ya empezamos a ver que el Eterno ya no solo elige a una persona, sino a un grupo. Y recordemos nuevamente allí la parte de la historia, ¿no? Jacob, que también luego fue llamado Israel y su familia llegan a Egipto y se establecen ahí por medio de quién? De Joseph. Y cuando salen años más tarde, por primera vez se utiliza la palabra pueblo, comunidad, asamblea o lo que nosotros hoy llamamos Keilah. Allí en Devarim 18:16 vemos como dice, así como estaban congregados en Horeb y le pidieron a Adonai su Elohim, no nos dejes oír la voz de Adonai, mi Elohim más, ni me dejes ver este gran fuego jamás, si lo haces moriré. Recordemos allí lo que el pueblo le dice allí a Moshe. Pero también encontramos en Shemot 12:6. Dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las 2 tardes. Aquí se está haciendo referencia a esa asamblea, a esa congregación que en hebreo es Kaal. Cuando decimos Adad Israel, hacemos esa referencia al pueblo de Israel. Y vemos entonces cómo la palabra Keilah se deriva de la palabra Kaal. Y es el término que usamos para referirnos a una comunidad local, a una asamblea de seguidores de Yeshua, como lo somos nosotros en este caso. Y el término Adad lo usamos para referirnos a la gran comunidad del pueblo. ¿Quiénes estaban presentes allí entonces en medio de el monte Horeb, el monte Sinaí? Leemos en Devarim 9:10 que nos dice, entonces Adonai me dio las 2 tablas de piedra inscritas por el dedo de Adonai y en ellas estaba escrita toda palabra que Adonai les había dicho a ustedes desde el fuego en la montaña el día de la asamblea. Vemos entonces quiénes estaban allí. Estaba la asamblea, la Keilah, todo el pueblo estaban allí como una comunidad de Adonai. Por primera vez se estaban allí congregando. Y Hechos 7:38 en el Brida Hadashah nos hace referencia diciendo, este es el hombre Moshe que estuvo en la asamblea Keilah de Israel en el desierto, acompañado por el Malak que le había hablado en el monte Sinaí y por nuestros padres, el hombre al que le fueron dadas las palabras vivientes para pasar a nosotros. En este Hechos 7:38, ya viéndolo en el Brida Hadashah, encontramos que aquí ya la traducción se fue por la palabra eclesia, que se traduce como iglesia. Y allí también se toma en ese aspecto de asamblea, congregación, Keilah. Pero nosotros ya de pronto el tema de la religión lo trató un poquito más como la iglesia, ¿cierto? Aquí ya es donde se pierde parte de la identidad y ya no se le sigue llamando que era la asamblea, que era el pueblo, sino que empieza a haber este término nuevo allí de la iglesia. Entonces, la Keilah dice en algún momento, nosotros haremos todo cuanto ha dicho Adonai y escucharemos. Allí está, esta testificación la vemos en Shemot 19:5, 6 al 8 y vamos a leer el verso 8 que dice, todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos, que es el famoso Benashe Benishma, que decimos allí en hebreo,
Nace Benishma, Moshe reportó las palabras del pueblo a Adonai. Entonces, cada vez que la Biblia, la Torá, habla acerca de la iglesia, lo correcto que es decir, mis amados, lo correcto es decir la Keilah, la congregación, la asamblea. Es decir, allí la Keilah. Esta es una palabra nueva que tenemos que introducir a nuestro vocabulario. Entonces tenemos que sacar la palabra iglesia y tenemos que incluir la palabra Keilah. Ya aquí vamos conociendo más por qué nos decimos Keilah, por qué nos decimos congregación, a los que de pronto aún todavía se les dificulta un poco el tema del hebreo, de la fonética. Entonces es allí la congregación, la asamblea, la Keilah. Entonces vemos que el griego fue el que lo tradujo como eclesia. Pero la primera Keilah, la primera iglesia es la que se reunió allí en el monte Sinaí, a la espera de la entrega de la Torá. Y entonces nosotros tenemos que ver allí que aquí hay un concepto que está muy acuñado en nosotros y que tenemos que sacar, ¿verdad? Es allí un concepto que la religión metió. Y entonces todos creen que son hijos del creador y que ya, no tienen que cumplir unas normas, no tienen que cumplir unos estatutos, unas instrucciones para hacer que esa asamblea, esa Keilah, como allí lo veíamos en Hechos 7:38, que ahorita lo leímos, que qué es lo que dice, que todos estuvieron allí en la asamblea, en la Keilah de Israel en el desierto, y que se les habló en el monte Sinaí de qué, de las palabras vivientes que les pasaron a ellos. Entonces allí nos habla también, bueno, había una Torá y hoy en día no queremos, la iglesia habla de que no es necesario cumplir esas palabras, que solo miremos una parte, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes estaban allí en el monte Sinaí? Pues las 12 tribus de Israel. Ya estaba ese pueblo escogido y era un grupo que el Eterno había escogido para darle su instrucción. Pero también allí habían personas extranjeras. Habían personas que en su momento llegaron por X o Y razón a juntarse con el pueblo de Israel, pero en ese momento, cuando también escucharon la voz del Eterno, escucharon el mensaje de Moshe, ellos también deciden hacer y obedecer. Y allí vemos entonces en Shemot cómo está esa parte, ¿verdad? De lo que leíamos está el verso 5 y también el 6, de lo que aconteció ese día. Entonces vamos por aquí, amada. Voy a dejar de compartir un tantico. Muy bien. Hace un rato, Andrea mencionaba que también hubo extranjeros, ¿sí? Que querían ser parte del pueblo. Nosotros tenemos, dice, aquellos que no eran israelitas, pero tenían la oportunidad de ser parte del pueblo, si cumplían, al igual que los demás, conseguir la Torá. Y nosotros vamos a ver ahorita tres ejemplos de tres mujeres que no eran israelitas, pero que forman parte de la de generación, digo, de la descendencia para Yeshua. Tenemos primero a Raab, ¿sí? Raab vemos que es una prostituta que vivía en Jericó, ¿sí? Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Josué 2. Y dice que ayudó a los espías a entrar a la tierra en Jericó y él creyó en Elohim, ¿sí? Y ella formó parte del pueblo, porque les dijo que ella creía, les ayudó y dijo, pero se acuerdan de mí. Y a partir de ahí fue ella y su familia, porque pidió por ella y pidió por su familia.
Tenemos el ejemplo de Rahab. También tenemos otro ejemplo que es la esposa de de Joseph, perdón, de Asenat, ¿sí? El cual ella era egipcia y ella nosotros lo podemos ver en Bereshit 48:5, que ella tuvo dos hijos que forman parte de las tribus de Israel. Los adopta Jacob, posteriormente Israel, ¿sí? Y nos dice que Asenat es la esposa de Joseph, una mujer egipcia cuyos sus hijos llenaban los requisitos al grado de que se convirtieron en hijos de Israel. En Bereshit 48:5 nos dice, Efraín y Manasés, los dos hijos que tuviste en Misraín en Egipto, antes que yo viniera, serán considerados como mis propios hijos y serán tan míos como lo son de Rubén y Simeón. Otra mujer también que forma parte y que no era israelita, pero que también ella dijo, tu pueblo será mi pueblo. Y ella es Ruth, ¿sí? Quien se casa, quien sigue a su suegra, ¿sí? Ella no la abandona, ¿sí? Y posteriormente se casa con vos, ¿sí? Y la hace su esposa, ¿sí? Y ya ella quedó embarazada. Y nosotros vemos aquí que también como extranjeras participan en la genealogía de Yeshua, tomando la promesa y fueron acogidos para ser pueblo, ¿sí? De ella viene David, bueno, viene toda la descendencia y en cambio vemos que su otra concuña, que en este caso fue Orfa, ella fue la abuela de Goliat, cada quien en sus diferentes, pero Ruth dijo, tu pueblo y tu Dios serán mi pueblo y mi Dios. Adelante, André. Entonces veamos qué ha cambiado hasta este momento. De ser ese pueblo que el Eterno escogió, ahora ¿qué cambió? Ahora vinieron allí a pedir que hubiera un rey. Si lo vemos un poquito en la historia, entonces allí en el libro de Samuel, de Shemuel, el pueblo que hace, el pueblo dice que quiere tener un rey como lo tenían las otras naciones. Y en ese momento, ¿quién es allí instaurado como el primer rey del pueblo de Israel? Es Saúl o Shaul, ¿verdad? Y en este momento, pues todas las tribus quedan allí sobre el mando de este rey. Y aun si nosotros fuéramos a ver a la Torá, esto todo fue de parte del Eterno, porque él, cuando dio también todos sus mandamientos, todos sus misbot, allí dio también mandamientos para los reyes, aunque en ese momento el pueblo no lo dejó ver, pero ya el Eterno sabía lo que iba a acontecer y ya desde ese momento había dejado allí esa orden que los reyes debían guardar la Torá, que debían escribirla, hacer una copia para ellos y todo desde antes. Vemos qué es lo que pasa cuando el pueblo pidió que hubiera un rey, pues rechazó el reinado de Adonai. Y el pueblo, aún pese a la advertencia del Eterno, del resultado que habría, porque ¿qué dijo a través de su profeta? Que el pueblo tenía que ser consciente de que el varón que quedara como rey iba a venir a tomar a sus hijas, iba a venir a tomar a sus hijos, les iba a cobrar impuestos, pero aún así el pueblo dijo, no, nosotros queremos un rey como todas las demás naciones lo tienen. Y ante ese pedido del pueblo de tener un rey y ante la advertencia del Eterno allá a través de su profeta, pues no hubo más, sino que poner el rey. Y es así como vemos si viéramos ahí en la Torá, en el libro de Samuel, en el capítulo 9, se elige ese rey Saúl. Y él trató de unificar al pueblo, pero
acontecía que este rey tenía una debilidad de carácter y era desobediente. Era desobediente y por desobediente fue desechado por el Eterno. Y en su lugar, ¿quién queda? Pues queda David. Vemos allí a David que en el momento que él toma el reinado, algunos le siguen a él, pero otros siguen a Isboset, que era el hijo allí de Saúl, y este Isboset significa hombre de vergüenza. Vemos que David viene de la raíz do, de hervir, de acalorar, de amado. Conocemos a David que fue ese hombre conforme al corazón del Eterno, y el pueblo allí se divide bajo el liderazgo de David y quedan él con unas tribus y con otras queda allí Isbosheth. Esto lo encontramos allí en el libro de Segunda de Samuel 10 y 11. Entonces, ¿qué pasó? David era un hombre de qué familia, de qué tribu, de la tribu de Jehudá. Entonces, Jehudá permaneció con él, también los sacerdotes de Leví y la tribu de Benjamín. Desde allí vemos cómo quedaba la división del reino, ¿verdad? Cuando matan allí a Isbosé, ¿qué sucede? David unifica las 12 tribus. Entonces están allí las 12 tribus más los levitas y después él ya muere, deja como sucesor a su hijo allí Salomón, y su hijo Salomón, mientras está en el reinado, tiene aún el pueblo unificado. Pero ¿qué sucede? Allí nuevamente cuando pasa el reinado a su hijo Roboán, viene nuevamente a dividirse el pueblo. Vienen a quedar unos allí con Roboán, otros vienen a quedar con Jeroboán, entonces quedando nuevamente así. Dos tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, más los levitas, y se empiezan a tomar nombres como los del reino del sur, la casa del sur, como los de Judá, y viene allí Jeroboam, que se queda con las otras 10 tribus en Samaria, que es la ciudad más fuerte y recibe también el nombre del reino del norte, de Efraín, los samaritanos, la casa del norte. Y vemos allí cómo allí por designio de Elohim hay esa división. Lo podemos encontrar allí como cita en el libro de Primera de Reyes 12, 25 al 33. Y también allí, para los que están tomando nota, en Primera de Reyes 11, 31, 33, que ya estaba allí el designio del Eterno desde antes, esa división. Y aún así todos siguen siendo un pueblo, ¿verdad? Siguen siendo el pueblo de quién? El pueblo de Elohim, la Caal, la Keilah del Eterno. El templo aún permanecía en Jerusalén y los del reino del norte continuaban ofreciendo sus sacrificios allí en este lugar, que fue el único lugar destinado allí por el Eterno para ese fin, para llevar los sacrificios. Más vemos que Jeroboam, por miedo a que los que se habían quedado con él, las otras 10 tribus, al ir allí a Jerusalén a ofrecer los sacrificios, se quedaran, ¿qué hizo? Construyó altares y le dijo al pueblo, aquí tienen sus dioses. Aquí tienen sus dioses para que ustedes los adoren. Aquí vengan y hagan allí las fiestas, lleven las cosechas, lleven las ofrendas, lleven el diezmo y todo, pero el Rey Eterno ya había dado un lugar que era allí en su templo para celebrar las fiestas todos como pueblo que eran en Jerusalén, donde se iban a llevar las cosechas, donde se iban a llevar las ofrendas, donde se iba a llevar ese diezmo para comer y compartir con los hermanos. Cuando surge esta división y la división entre el reino del norte y el reino del sur, empiezan a surgir varios profetas, ¿sí? Bueno, vemos que la palabra profeta
¿sí? Dice que es persona que posee el don de la profecía o persona que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros, ¿sí? Del griego viene propet, que quiere decir mensajero o portavoz, y del hebreo viene la palabra naví, según el Strong, nos dice que es un hombre inspirado. Posteriormente vamos a hablar de los profetas, ahorita nada más es como una referencia. Adelante, nosotros vamos a hablar aquí de Oseas, ¿sí? De Oseas. Dice, casi todos los profetas vivieron en la época que narran los libros de Reyes y Crónicas, siendo Oseas uno de ellos que profetiza contra Israel en el capítulo 1 diciendo, no serás más mi pueblo, esto debido a la corrupción en que había caído su pueblo, ¿sí? Todo a través de la idolatría. Vemos que en todo el libro de jueces, nos narran diferentes historias en las cuales surgen líderes, vuelven a estar un periodo de paz y nuevamente vuelve a caer el pueblo. Pero en la misericordia de Adonai, Él nos vuelve a reivindicar. En este caso con Osea, adelante Andrea, viene una cita en Oseas uno nuevo que dice, Adonai dijo, llámalo lo a mí, no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo y yo no seré tu Adonai. Qué fuerte, ¿sí? Lo a mí, lo quiere decir, no, no eres mi pueblo, ¿sí? Por deber tanta idolatría que había, tantos desvíos, tanta transgresión a la Torá que estaba haciendo su pueblo. Y mismo en Oseas 2:23 nos dice, yo la cosecharé para mí en la tierra, yo tendré piedad de lo Ruhamá, diré a lo Amín, tú eres mi pueblo y ellos dirán, tú eres Adonai, nuestro Elohim. Vemos que primero Adonai, sentido, enojado por tanta transgresión, dice, tú no eres mi pueblo, lo a mí, no mi pueblo. Pero posteriormente, como siempre tan misericordioso con nosotros, con sus hijos, dice, yo tendré piedad, yo tendré misericordia. Adelante, También en ya en el Brit Hadashah, en primera de Kefa, en 2, 9 y 10 nos dice, ustedes son el pueblo escogido de Adonai, los Juanín, los sacerdotes, al servicio del rey, una nación Kadosh, un pueblo que pertenece a Adonai, para que anuncien las poderosas obras del que nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Nosotros debemos de ser un real sacerdocio a servicio de nuestro Adonai, al servicio de nuestro Rey y estar trabajando en ser una nación Kadosh. Porque en el 10 nos dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai y antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido misericordia. En su grandiosa misericordia, Adonai no nos deja, no nos deja. Nosotros caemos y todo, solo nos necesita que nosotros hagamos una teshuva, que regresemos realmente con el corazón a pedir perdón y Él siempre está ahí, como un buen Abba, como un buen Padre. Entonces vemos todo eso. Adelante, André, por favor. Todo se trata entonces de ser un pueblo, no una iglesia, no que aquí yo apartado, no que esto, sino un pueblo que estuvo apartado
y lejos de Elohim, pero que él mismo se encargó de volverlo a ser su pueblo, que en un tiempo, como nos decía Jovita, era ese pueblo lo a mí, pero él por su infinita misericordia y grande amor nos hizo otra vez ese linaje escogido que ha alcanzado misericordia. Y vemos allí en Jeremías 31:31 que dice, aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces nos habla de ese pacto nuevo para hacer nuevamente un solo pueblo. En Romanos 11:17 nos dice, porque si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo. La escritura, la Torá, no nos habla de dos pueblos ni de dos grupos. Él nos habla de que Yeshua es aquel que junta la rama, el olivo de Israel. Y vamos allí a leer otra cita allí de la Torá que nos dice en Ezequiel 37 y vamos a leer allí está desde el 16:23 para que ustedes lo puedan leer, pero yo les voy a leer aquí desde el 18. O lo leemos todo. Bueno, dice, leámoslo todo. Dice, tú, Ben Adán, toma un palo y escribe en él para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él por Joseph, el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿qué quiere decir esto? Diles que Adonai dice esto. Yo recogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y les haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Adonai Elohim dice, yo recogeré la casa de Israel de entre las naciones, a donde han ido, y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismo con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Adonai. Bueno, aquí vemos que él no quiere, Adonai no quiere un pueblo dividido. Él nos quiere unidos, nos quiere un linaje escogido. Solo que tenemos que hacer su voluntad, ¿sí? Y nos dice aquí, dice en Efesios 1:22-23. También él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le hizo cabeza sobre todas las cosas de la Keilah, congregación o asamblea, como el pueblo, como nos explicaba André, que es su cuerpo, la plenitud de aquel quien llena toda la creación. Nos quiere unidos, un solo cuerpo, ¿sí? Y a él como cabeza. ¿Me pasas tantito, por favor?
En Jeremías 50 o Yimeryahu 56 dice, mi pueblo ha sido oveja perdida. Mis pastores hicieron que se extraviara. Ellos los condujeron a las montañas, vagaron de monte a colina y olvidaron su propio lugar de descanso. Él ya no nos quiere como ovejas perdidas, nos quiere ya dentro de su redil. En Ezequiel 34:11 nos dice, porque aquí está lo que Adonai, Elohim dice, yo estoy tomando las riendas. Yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Él está diciendo que es Él. No necesitamos otro intermediario, no necesitamos a otro. Es Él el que nos va a jalar para que ya no seamos esas ovejas perdidas. Adelante, por favor. Bueno, y vemos que nos dice Yeshua. Vamos a leer estas citas allí. En Juan o Yohanan 14:14 dice, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor. Conozco mi rebaño y mi rebaño me conoce. Allí en Matillat 15:24 nos dice, él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo o Matillat 10:6 nos dice, vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí, Yeshua, en ese concepto de las ovejas, claramente se está refiriendo a las 12 tribus. Esas 12 tribus que están representadas allí en Israel. No se está refiriendo a los gentiles, que en hebreo les llamamos los goyim, o nos llamaban los goyim antes a nosotros, quienes son las naciones que no conocen del Eterno ni tienen un pacto con Él. Él aquí está hablando de los que mediante la sangre de Yeshua son parte del pueblo, pero también de esos extranjeros que en un momento decidieron seguir y guardar su Torah, que decidieron ser seguidores de Yeshua. Yeshua vino a restaurar allí el pueblo, así como lo hizo David en su momento, que bajo su reinado trató de unificar a las tribus, así hace Yeshua con nosotros. Y el fin que tiene el Eterno con nosotros, con su pueblo que es volvernos allí a reunir a todo ese pueblo, pero ahora bajo el reinado de quién? De Yeshua HaMashiach. Y lo vemos allí en Hechos, en Shelijín 1:6-8, y lo vamos a leer que dice, cuando estaban juntos, le preguntaron, Adón, en este tiempo restaurarás el reino de Israel. O sea, ellos preguntaban porque sabían a qué hacía referencia. Y él les respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Ruach Codes venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judá, en Shonrot y en verdad hasta lo último de la tierra. Entonces vemos allí cómo los seguidores, los que eran allí de Yeshua, sabían que estaba esa promesa de que de venir a restaurar el reino de Israel. Entonces continúa esa llamada. Aquí nos dice en Corintios 12:12, dice, tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo. Así es con el Mashiach. Él nos invita a estar unidos, no divididos, perdón, ¿sí? Y tenemos que ser verdaderos seguidores del Mashiach. Sí, verdaderos seguidores de Yeshua. Nosotros tenemos que trabajar en cumplir su Torah.
en cumplir su palabra, en aprender, en transmitir lo que nosotros vayamos aprendiendo, en dar a conocer su palabra. No nos quedemos callados. Tenemos que exteriorizar y que todos vean ese cariño, esa felicidad que ahora nos inunda, esa alegría que ahora tenemos el hablar de él. Eso debemos nosotros de transmitirlos, pero también ser congruente entre lo que nosotros hablamos, entre lo que hacemos. No vamos a ir a enseñar una cosa y vamos a hacer otra. Entonces, Él nos quiere unidos, un solo cuerpo, unidos. Entonces, que nosotros estemos unidos y haciendo permanentemente su voluntad. Que nosotros seamos esa luz que irradie, esa luz que ilumine para que nosotros hagamos seguidores cuando Él venga, Él encuentre y nos pida, ¿tú transmitiste o te quedaste nada más engordando tú con lo que fuiste aprendiendo? Tenemos nosotros que ser testimonio y darlo a conocer. ¿Por qué? Porque somos su pueblo escogido. Y Él no nos quiere, mucho a través de todas estas citas que fuimos viendo, Él no nos quiere divididos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Él nos quiere unidos, pero haciendo y escuchando. Eso es todo, André. No sé si tengan dudas, algo que tengas que comentar más, Andrea. Pues no, mi amada, verdaderamente que el Eterno nos está hablando, nos está mostrando que somos ese pueblo escogido y que como pueblo tenemos que ser obedientes, tenemos que ser fieles, tenemos que servirnos unos a otros, tenemos que hacer su voluntad y sobre todo defender a Yeshua. Defender a Así Yeshua es, sobre todo ahorita con con tantas tanto que están hablando. cosas que están sucediendo en contra de la identidad de Yeshua del pueblo. Entonces, pues vamos a finalizar con una oración para poder cortar aquí nuestro video y ya compartimos con nuestros amados hermanos. Bueno, amado Abba, Rey del cielo, te damos a ti toda Rabá por toda tu misericordia y gran amor, porque allí pensaste en nosotros para que fuéramos tu pueblo, para que te viéramos como nuestro Elohim. Y pese a nuestra desobediencia, pese allí a tantas cosas, Rey, que hemos hecho como pueblo de apartarnos de ti, de tu Torá, tu amor ha sido tanto, Rey, tu misericordia infinita, que nos has vuelto a tomar de en medio de las naciones, de los extremos de las naciones allí donde nos llevaste, donde le servimos a otros dioses extraños, donde nos apartamos de tu Torá, nos has vuelto a llamar para que a través de Yeshua podamos ser limpios, podamos ser allí mudados y transformados, podamos ser cercados y apartados para ti. Gracias por ese nuevo pacto, por hacernos tu pueblo, por hacernos seguidores de Yeshua, nuestro Mashiach, por decirnos que sí, podemos ser cados como tú eres cados, Rey, y no solamente decirlo, sino que nos lo estás enseñando, nos lo estás mostrando. Día con día nos ayudas a ir perseverando en ese caminar, en ese andar contigo. Te damos toda Rabá, mi amado Abba, por cada uno de los que están aquí tomando esta enseñanza, por cada uno de los que nos esforzamos a diario, Rey, a ser esos verdaderos seguidores de Yeshua. Y suplicamos que a través de tu Rúa nos sigas mostrando ese camino por el cual debemos andar, esas sendas de justicia por las cuales tenemos, Rey, que ir para llegar a ser cados como tú eres cados, Rey hermoso. Te damos toda raba a ti por este tiempo, por nuestros hermanos que luego escucharán esta enseñanza, por quienes estuvieron aquí acompañándonos. Beshen Yeshua Mashiach. Amén.